Iniciar grabación, detener la grabación, cancelar. Ok. Bueno, muy bien. Entonces ya estamos acá listos. Les voy a pedir el favor que tan pronto vean mi pantalla. Ay, perdón un momento. Listo. Tan pronto vean mi pantalla, me confirme. Grabación Ya se ve la pantalla. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la sesión de hoy de la tecnología de gestión integral del transporte. Vamos a desarrollar hoy una evidencia muy interesante que corresponde al RAP 1740, guía 8, actividad 2, evidencia 1 y se denomina o se llama matriz de indicadores. Esto es una evidencia muy sencilla. Hay parte de lo que vamos a hablar hoy que ya lo han visto ustedes en otras sesiones en línea. Vamos a recordar algunos aspectos generales, cosas básicas de indicadores, que es una matriz. Vamos, como esto va a estar, la actividad está muy enfocada a tema de servicio al cliente. Vamos a recordar algunos aspectos de servicio al cliente. Vemos una herramienta que nos va a facilitar el desarrollo de la actividad y por último, pues desarrollamos o aclaramos cómo se debe desarrollar la evidencia, ¿de acuerdo? Nos corresponde la ficha 29.1866. Todos son de esta ficha. Muy bien. Sí, señor. Y nada, vamos a dar inicio. Entonces vamos a hablar, como les decía. Vemos el cronograma, vamos a hablar, recordar algo de lo que son los indicadores porque son importantes. Luego vamos a hablar de las matrices. Hablamos luego de una escala que se llama la escala de Likert, que es una escala que se utiliza mucho para temas de servicio al cliente. Cuando la veamos, seguramente se van a acordar, porque de pronto con el nombre uno no la identifica tan fácilmente, pero seguramente que cuando empecemos a ver los aspectos, cómo se desarrolla, que es de una forma muy fácil, eh, pues se van a dar cuenta que ustedes ya conocen y hasta la han utilizado, han sido personas que la han desarrollado. Y por último, si tenemos algún tipo de varios, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de nuestro cronograma, estamos ya en la fase de evaluación, ya, damas y caballeros, como dicen esto se acabó. Estamos a 2 semanas de terminar todo el programa con ustedes. Esta fase de evaluación inició el 1 de junio, finalizó oficialmente el 31 de octubre, pero si ya se los ha comentado la instructora Lisset, nosotros debemos estar entregando la ficha en 2 semanas. A más tardar el 15 de octubre tenemos que entregar la ficha oficialmente a los instructores y a la coordinación de la fase de etapa productiva. Seguramente yo sé que ella ha estado muy acuciosa recordándoles que para poder ustedes continuar en su etapa productiva deben estar al día con todas sus evidencias en cada una de las fases y en cada una de las guías. Entonces, pues nada, recordarles a todos, por favor, que hay que ponernos al día. Si están teniendo algún inconveniente con alguna evidencia, por favor, está el equipo de ejecutor de formación para apoyarlos. Si hay que habilitar alguna evidencia, por favor, nos manifiestan, nos lo hacen saber para poderles habilitar oportunamente la evidencia y que al 15 de octubre ya estemos pudiendo entregar toda la información de las calificaciones que han obtenido ustedes en Sajuna. E igualmente debemos hacer un proceso en Sofía Plus, que es
hacer los juicios, evaluar los juicios de evaluación, en donde nosotros garantizamos y ratificamos pues que los aprendices hayan cumplido con todas las competencias y actividades de aprendizaje que están programadas en la formación. ¿Listo? De acá importante resaltar, damas y caballeros, esta evidencia es de la actividad de aprendizaje que se denomina valorar la presentación de la operación según los grados de satisfacción del usuario. Corresponde a los resultados de aprendizaje 17 y 40. 17 es evaluar el plan de transporte de acuerdo a las políticas y el RAP 40 evaluar la operación de recibo y despacho según la capacidad de los recursos. Y la evidencia se llama indicadores de la operación. Rindo Iniciamos, de esta la vaina. evidencia se inicia. ¿Alguien me estaba diciendo algo? Pero a ver, amor. Y ya mi vida. Yo te cuento. Bueno, mi amorcito mocho. Voy a entrar a clase, mi amor. Perdón, ¿alguien me estaba comentando algo? Bueno, mamacita. Dile a No, doña profe, Cami cuando la es que veas que hay mañana dos le pagamos. micrófonos abiertos, el de Brandon y el Se de están despidiendo Mariluz. allá del ser querido. Que Ok. mañana me pagan. Dile que mañana me pagan. Bueno, Brandon, en- porfa, cierra el micrófono. ya ahí quedaron todos los micrófonos deshabilitados por el momento. Listo. Muy bien. Como les decía, esta actividad inicia hoy 2 de octubre y va hasta el próximo 8 de octubre. ¿Qué día es el 8 de octubre? ¿Me confirman, por favor? Miércoles. Es el próximo miércoles, eh, termina la evidencia. Entonces, por favor, es una actividad grupal. Como siempre, recordarles, por favor, que deben realizar la actividad en grupo y cada miembro del grupo de forma individual debe subir la evidencia. Entonces, por favor, que no se les olvide. El mismo día que se reúnen con el grupo para cerrar la evidencia, para coordinar la actividad o que ya quedan ustedes al día o entregan la información que corresponde al grupo ese mismo día, deberían ustedes estar subiendo las evidencias. Hay casos donde uno encuentra cuatro compañeros de los cinco, hay cuatro que han subido la evidencia y falta uno o dos que no han subido la evidencia, siendo que ya están, el resto de compañeros ya lo han hecho. Entonces, tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces no sé si tengan alguna inquietud, pregunta, duda. Bueno, vamos a dar inicio entonces con la sesión. Bueno, les voy a pedir 30 segunditos, hago aquí un pequeño ajuste aquí con la conexión que tengo aquí, una pequeña falla que se me está tratando de caer. Denme 30 segundos, por favor, ya estoy aquí con ustedes. ¿Aló, me escuchan ahí? ¿Aló, me escuchan ahí? Sí, 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 señor. profe. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio. Primero que todo, vamos a recordar qué son o qué hacemos referencia cuando hablamos de indicadores de gestión. ¿Qué significará eso? Cuando hablamos de un indicador de gestión, ¿a qué hacemos referencia?
a las características que debe tener la operación y cómo se gestiona y que se esté cumpliendo. Sí, ¿qué A, más? to- a todo lo que se mide, A como todo lo que se mide, correcto. Eso es un indicador. ¿Qué otra cosa? La calificación de la gestión en la operación general. A la calificación de la gestión, De la correcto. operación. Sí, ¿qué más era un indicador? Mide la eficiencia con la que se opera, detectando fallas en la operación y generando planes de mejora continua. Ok, muy bien. Nos ayudó a identificar fallas, podemos, nos pueden ayudar a generar mejoras, cómo se está comportando el proceso, la operación. Bueno, muy bien. Eso que ustedes han dicho es un indicador de gestión, ¿sí? Por ahí alguien lo decía, es medir. Entonces, lo que nosotros no medimos no lo vamos a poder controlar. Lo que, lo que no se mide, pues no se controla, no vamos a poder saber, no vamos a poder saber cómo estamos en un proceso, ¿sí? No vamos a poder saber si lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, si el producto que estamos elaborando está bien o el servicio que se está ofreciendo es un servicio satisfactorio, eficiente, competitivo, ¿sí? Y como dice ahí, lo que no medimos, lo que no se mide y se controla, pues va a generar ineficiencias y sobrecostos. Los indicadores nos ayudan a qué? Pues a cumplir con los objetivos, ya que nos orientan de cómo se comportan las diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, indicadores, ustedes saben, ya los habrán visto en sus trabajos, en sus actividades. Ahí habrán indicadores financieros, indicadores operativos en cada una de nuestras áreas. Un indicador, pues, se conoce muy comúnmente con el nombre de un KPI, ¿sí? Que es una sigla en inglés que significa Key Performance Indicator. Y ese Key Performance Indicator no es más que un indicador de rendimiento, ¿sí? Es un valor cuantitativo que nos permite tomar una referencia, tomar una medida sobre una actividad o proceso que estemos realizando, ¿sí? Entonces, como lo dice ahí la ayuda, es una expresión cuantitativa. Siempre que hablemos de un indicador, siempre vamos a tener que hablar de una actividad cuantitativa, ¿sí? Que nos va a permitir medir un proceso o una actividad, ¿de acuerdo? ¿Qué indicadores conocen ustedes o han escuchado o han trabajado? Que me digan. Indicadores de venta, indicadores de servicio. Sí, ok, indicadores de servicio. ¿Qué más? indicadores de desempeño, de eficiencia. En mi empresa los indicadores de severidad vial. Indicadores de desempeño. De calidad. Gestión. ¿Cómo? Los indicadores de gestión. Indicadores de gestión. De productividad también. Indicadores de productividad.
Financieros. Entonces, De cumplimiento. des en cuenta pues que indicadores vamos a encontrar en todas las áreas, ¿sí? En todas las actividades. Uno podría llegar a medir todo, sí, claro. Uno podría llegar a medir todo, pero pues hay que tener en cuenta pues que no todo es relevante medirlo, ¿sí? Yo no necesito estar midiendo todo, ¿sí? Entonces por allá se hablan a veces de tener claro cuáles son los indicadores y cuáles son los indicadores más relevantes, ¿sí? Estos son pues digamos como algunas de las eh, funciones o objetivos que manejan los indicadores, ¿sí? Uno, pues lo que me van a permitir es apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones. No hay nada más importante para alguien que tenga que tomar decisiones, poder tomar decisiones informadas. ¿Qué es tomar una decisión informada? Pues tener todas las medidas, todos los parámetros, toda la información sobre la situación que se está presentando para poder uno definir cuál es la mejor opción o eh, definirse por alguna de las situaciones o propuestas que hay. Nos ayudan a controlar la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. Entonces uno pues normalmente habla que pues que los indicadores se tienen que medir. Eh, pero ya cuando uno ve indicadores, uno hablábamos de que habían indicadores eh, que se medían diariamente, otros indicadores que se medían semanalmente, mensualmente, es por lo general eh, tiende a los indicadores a medirse mensualmente, aunque les hagamos un seguimiento semanal o en algunos casos diario, dependiendo qué es lo que queremos medir o la situación que estamos eh, controlando. Sí, si estamos hablando, por ejemplo, de servicio al cliente, pues uno podría medir semanalmente cuáles son las quejas, los reclamos, pero si estamos hablando de pronto de la parte de operaciones y empezamos a mirar o a medir cuál es la capacidad o el- el- la capacidad de llenado de los vehículos, pues será un indicador que tendremos que medir diariamente o cuántos pedidos hemos sacado, hemos despachado. A ciertas horas del día, pues son indicadores que necesitan un control mucho más detallado. Entonces eso va variando un poco también de la misma situación con la del mismo tipo de indicador que se esté manejando, ¿de acuerdo? Racionaliza el uso de información, pues nos permite enfocarnos en la información más importante y en lo que realmente importa al negocio. No quiere decir que no tengamos en cuenta toda la información del negocio, del proceso, pero aquí estos indicadores nos ayudan a enfocarnos en los aspectos que pueden llegar a ser más relevantes y más críticos para la actividad. Nos sirven para hacer también tomar patrones, ¿sí? Que sean importantes para la organización. Sirven también de base para planificar y prospectar dentro de la organización procesos y actividades. En muchas oportunidades, en muchas organizaciones, esos indicadores ayudan a fomentar temas de remuneración, reconocimiento o incentivos, pues por cumplimiento de metas o cumplimiento de indicadores, como los pueden llamar. Entonces, si llevamos cero accidentes, pues podemos recibir alguna, algún incentivo, si se logran las metas de ventas, si se logran eh, la parte de cumplimiento de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es eh, otra forma en que los indicadores ayudan a la organización para llevar esas actividades. Y sirven de base para la comprensión de qué, pues de la situación de la organización. Entonces,
Por eso son importantes los indicadores. Y es importante conocerlos, lo que hablábamos en su momento, que tengamos indicadores que sean, como lo llama uno, indicadores inteligentes, que sean alcanzables, que sean medibles, que se manejen en el tiempo. eh, que sean indicadores que generen valor y que le aporten a la operación, al proceso. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta acá, damas y caballeros. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Creo que no todo claro hasta el momento, instructor. Ok, bueno. Entonces es como la primera parte que íbamos a ver. Vamos a ver, a hablar sobre otro tema que se llama una matriz. ¿Qué será una matriz, damas y caballeros? Es como una base. Sí, Son los lineamientos que se crean para un proceso. son los lineamientos que se crean para un proceso, no tanto, que más viene siendo una matriz. ¿Qué será una matriz? ¿Qué creen ustedes? Una información, una recolección de información. Una recolección de información. Sí, nos puede ayudar para una recolección de información. ¿Qué otra cosa? Pues dentro de la matriz deben de estar los objetivos y lo que usted quiere medir. Es como toda la información. Dentro de la matriz están los objetivos que se quieren medir. ¿Qué Una otra cosa matriz será es una matriz? ¿Cómo? para, pre- para presentar los datos que se puede presentar en una operación. Sí, 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 es por ahí más bien por ese lado. Bueno, vamos a ver acá qué es una matriz. Una matriz puede ser esto, ¿sí? Y viene aquí una definición muy sencilla. Es una herramienta que me permite comparar alternativas viendo algunos criterios. Es un cuadro en donde voy a colocar una información que me permita comparar criterios diferentes de diferentes opciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí una opción 1, una opción 2, una opción 3 de algún elemento, algún equipo, algún análisis, alguna evaluación sobre algo, y aquí lo que voy a colocar es un criterio. Y lo que hago es poder colocar aquí el criterio 1, pues lo evalúo o coloco las características de la opción 1, de la opción 2 y de la opción 3. Luego hago lo mismo con el criterio 2, coloco aquí la opción 1, una calificación o la descripción de lo que ese criterio, lo que sea, lo estoy colocando para la opción 1, la opción 2 o la opción 3. ¿Sí? Es como cuando uno, por ejemplo, si fuera uno a comprar un computador, entonces lo que uno hace es, ok, voy a comprar un computador, busca uno evaluar algunas características o algunos criterios que me permitan eh, saber si en diferentes partes donde yo vaya,
saber si ese computador cumple o no cumple con lo que yo necesito. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si vamos a hablar de un computador, entonces entonces el precio lo voy a mirar al Éxito, lo voy a mirar a Falabella, lo voy a mirar a Unilago, lo voy a mirar a Catronics. Y ese mismo computador con las características que yo quiero, pues va a tener unos costos diferentes. Lo que hago es colocarlos ahí como para poder ir sabiendo uno cómo es mejor, dónde puedo comparar y saber cuál es, después de hacer como una medición aquí, un cuadro comparativo, poder decir, me voy por la opción 1 porque me ofrece esto, esto, esto. Me voy por la opción 2 porque me ofrece esto, esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que es una matriz. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es una matriz, damas y caballeros? ¿Han utilizado ustedes alguna vez una matriz? Sí, ¿En qué? Cuéntenme en qué han utilizado ustedes alguna vez alguna matriz. hola, profe, compañeros. Pues yo la usé en una empresa que trabajé hace unos 3 años. Era una empresa Ok, Ángela. de recolección de residuos. Entonces, en esa matriz, lo que hacíamos era todos los días, los conductores tenían como un formato que ellos tenían que llenar a los sitios donde iban a a prestar los servicios. Entonces me tocaba a mí llenar hora de llegada del carro, hora de salida, las toneladas que habían cargado, más que todo el servicio en las empresas, como Bavaria, Postobón, recolección de ese tipo. Llenar la ruta que hacían, si habían paradas, el sitio de disposición donde iban, cuánto se demoraban, ese tipo de cosas más o menos. Ok. Profe Víctor, buenas noches. Buenas noches. Por parte mía, yo trabajo en una empresa de transportes, soy el jefe de seguridad. La matriz es diarias. Yo manejo matrices a toda hora, generando proyecciones, análisis y planes de mejora continuos a todo momento, en los cuales pues verificamos cuáles son las causales de incumplimiento, los impactos que me pueden generar el incumplimiento de esos parámetros más aplicados en seguridad y operaciones, la probabilidad de contrarrestar ese impacto o el riesgo y los controles que podemos generar en la vida cotidiana en una operación. Yo manejo una matriz de riesgos que eso es a diario, entonces eso es de una ayuda muy fundamental para toda nuestra operación. Ok, muy bien. Entonces, exactamente una matriz, pues aquí estamos haciendo una matriz, la que yo les coloco acá es una matriz que nos permite comparar ciertas situaciones, pero una matriz a mí me permite recopilar otro tipo de información donde yo la pueda ver de una forma fácil para análisis, ¿sí? Entonces también es bien importante esa parte, es tener claro, una matriz me ayuda a mí a tener información clara, ¿sí? En donde yo puedo ver diferentes situaciones que se pueden presentar y es una herramienta para recolección y presentación de información, para análisis de información, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a comprar un carro, tengo tres opciones, ¿sí? Y aquí entonces voy a poner una opción o un criterio que es el valor, otro criterio aquí que es el combustible y el mantenimiento. Y claro, aquí habla de una ponderación. ¿Por qué? Porque en una matriz, pues uno cuando está haciendo este tipo de análisis, uno puede llegar a- puede uno llegar a darle diferentes valores, ¿sí? A cada uno de los criterios, con el fin, pues, de que
que lo que sea más relevante para mí, pues tenga un mayor valor que el resto. Entonces el precio, aquí por ejemplo, el precio, el combustible o el consumo que tiene ese vehículo por kilómetro, perdón, por galón, y cuánto es, cada cuánto hace el mantenimiento. Entonces puede decir que aquí en este caso vamos a analizar la ponderación del precio, pues digamos que el precio sí es importante, pero algo importante, pero bueno, no tan importante. Entonces al precio yo le doy un 20% de peso sobre el análisis que vamos a hacer. Luego al combustible que usa el carro, pues le voy a dar un 35%, perdón, un 40%, y puede ser que al mantenimiento que tenga que hacerle le va a dar un 40%, ¿sí? Y entonces en la primera opción el criterio es que el carro 1 me costó 5 millones. En el caso 2 me costó 3 millones y medio. Y en el caso 4 me costó 4 millones 900. Ok, ahí coloco el valor o la información. Les decía, no solamente es un valor para evaluar, sino también puede ser información que me permita después hacer el análisis. Y en el criterio 2 es el combustible. Entonces aquí el consumo ¿por qué? Por kilómetro. Entonces imaginémonos que este me da 40 kilómetros por galón. Este me da 45 y este me da 50. Y en mantenimiento, pues digamos que el mantenimiento, pues para el ejemplo que les estoy colocando, es cada cuánto tengo que hacerle yo el mantenimiento al vehículo. Entonces, este me da que lo tengo que hacer cada 8.000. Este me da que lo tengo que hacer cada 10.000 y este me da que lo tengo que hacer cada 8.000. Y luego, pues lo que hace uno es, según esta ponderación y estos criterios, pues yo puedo calificar que de 1 a 10, de 1 a 100, y luego me van a dar aquí unos resultados. Voy a poner aquí cualquier número, alguna cifra loca, para poder, entonces este me da el 75%, este otro, eh, me está dando aquí el 89% y este me está dando aquí el 85%. O el 85 de puntaje según cómo lo maneje, y entonces dice uno acá, el que obtuvo mayor puntaje fue la opción 3, aunque no es la más económica, no es tampoco la que más kilometraje me da, pero sí tiene una cosa importante, es que también, y que impacta, es que le tengo que hacer mantenimiento cada 8.000 kilómetros. ¿Sí? Así es como uno puede ir haciendo la evaluación. Aquí de pronto, más abajo, vamos a ver aquí un dato más preciso de pronto de una tablita. También la compra de 3 carros. Entonces doy una ponderación acá de 40, de 30 y de 30. Y por ejemplo al carro Mercedes en precio le doy 90, al carro Renault le doy 100 y al Chero le doy 95. En consumo de combustible, al Mercedes le doy 90, al Renault le doy 95 y al Chero le doy 100. ¿Mm? Y por último, en mantenimiento, pues a este tiene el mantenimiento más largo, entonces le doy 100, a este le doy 90 y a este le doy 85. Cuando yo multiplico estos valores por el porcentaje que di, acá en cada uno de estos, pues eso se va a convertir aquí en un valor que me va a permitir luego hacer una sumatoria y verificar eh, en en cada uno de los ítems, cuál es el carro que me sale mejor. Y en este caso, pues hay 1.93, 1.95, 1.93, pues la mejor opción sería esta. Eso es como un ejemplo para ubicarnos un poco. Entonces, algo así es lo que ustedes van a tener que hacer. Una tabla segura ahora que lleguemos a la parte de aclarar la evidencia, pues lo vamos a ver. Pues es un ejercicio muy parecido a esto, lo que tienen que hacer ustedes. Esto de la matriz era para recordarles cómo es una matriz, cómo se puede trabajar.
para que ustedes lo vayan a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Bueno, entonces, vamos a continuar con la otra parte que es la parte de servicio al cliente. Cuando hablamos nosotros de servicio al cliente, ¿a qué nos referimos? A todo lo relacionado con el post y el pre de un proceso frente a una venta, a un bien. Sí, ¿qué más? ¿Qué más creen ustedes que sea? Cuando hablamos de servicio al cliente, ¿qué significará? ¿Para qué será? ¿Será importante? Buenas noches, Profesor, instructor. Ahí estaba Sergio, por favor, siga. Profe, el servicio al cliente pues, se basa en hacer seguimiento, prestar un buen servicio, sobre todo estar pendiente del cliente, llamar, gestionar lo que necesite, más que todo, pues cumplir con lo requerido por el mismo, por el cliente. Es lo que se dice servicio al cliente, una buena atención. Ok, una buena atención, que el cliente se sienta bien, que nos prefiera. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos generales de servicio al cliente. Y nada, el servicio al cliente, pues, es todas las interacciones que tenga el cliente con nuestra empresa, con nuestra compañía, con nuestro producto. ¿Sí? Es todo el soporte que le debemos dar al cliente en sus diferentes momentos. Como decían, hay un pre, un durante y un post. Entonces, esos momentos de verdad, como se llaman muchas veces, es importante conservarlos bien, es importante garantizar que el cliente logre cumplir con sus expectativas, que el cliente satisfaga sus necesidades, ¿ok? A veces no es tan fácil, ¿sí? A veces por una mala información, por un detalle pequeño, por una falta de aclaración en un proceso, podemos generar que se presenten quejas, reclamos, novedades con nuestros clientes. Y lo principal que busca el objetivo principal que busca el servicio al cliente es que el cliente tenga una buena experiencia, que el cliente salga a satisfacción, que el producto que adquirió cumpla con sus expectativas, que el servicio que recibe sea completo y que no tengamos ningún tipo de queja. Entonces, como les decía, que se presente una queja, una no conformidad, una molestia a un cliente es muy fácil, porque no aclaré para qué servía el producto, no aclaré que para eso no le servía, pues porque a veces queremos usar todo en todo y a veces los productos no están diseñados para usarlo en otras cosas que no sea para su fin final, que el servicio que está recibiendo la persona sea satisfactorio. Y eso es lo que busca el servicio al cliente. Porque es importante, uno, cuando uno está trabajando en servicio al cliente,
se habla de lo que se llama fidelización del cliente. Y eso es algo importante. Fidelizar al cliente es garantizar que el cliente me prefiera, que el cliente no me cambie por la competencia, que el cliente compre una vez y siga comprando. Y cuando necesite el producto o el servicio que está adquiriendo, pues no piense en nadie más, sino en el servicio que yo le ofrezco. Entonces es importante, una palabra importante es fidelizar al cliente, que es que se mantenga el cliente, que no se nos vaya el cliente. Otro aspecto importante, la reputación de marca. La reputación de marca es que cuando se hable de mi producto, de mi servicio, sea reconocido porque tiene altos estándares de calidad, porque, llamémoslo así, aunque es imposible, cero errores, no hay quejas, ¿sí? Tiene una imagen buena de cara a el público en general, ¿sí? Tiene un factor diferencial de la competencia y parte de eso, pues, es lo que hace que el cliente me prefiera. Y otro aspecto importante que se maneja en tema de servicio al cliente es el crecimiento del negocio. Y va muy asociado con la fidelización. Si el cliente está contento, pues él va a seguir yendo a comprar productos. Hay parte de crecimiento del negocio que se puede hacer con el mismo cliente. Si yo tengo más servicios, más productos, es que empieza a adquirir más productos, más servicios. Pero si no, lo que se busca es que se generen más ventas. O sea, si estoy vendiendo X cantidad de unidades, multiplicar, duplicar esas ventas de diferentes formas. Siempre y cuando, pues, garantizando la calidad y la buena experiencia que pueda tener un cliente cuando esté en nuestros puntos de venta o recibiendo el servicio que le hemos pedido. ¿Qué es importante? Fundamental para el tema de servicio al cliente. Uno es la comunicación. Muchas veces y en muchas ocasiones, si no en gran parte, las quejas que se pueden presentar con un cliente es por falta de comunicación. Falta de comunicación por parte de la persona que lo está atendiendo, le está prestando el servicio, o falta de comunicación de, por ejemplo, en la ropa que dice cómo se debería cuidar, si se puede lavar, con qué tipo de jabones, si se puede planchar, si se puede retorcer, si se puede secar al sol. Eso es claro. Si esa información no está, puede ser que un cliente use algún producto y lo meta a la lavadora y lo lava con agua caliente y se le destiñó. Y ahí dice, no lavar en temperaturas mayores a 15 grados. Y lo pone en la lavadora que sale el agua pringada. Entonces viene el problema. Entonces es parte, uno, dar la información al cliente sobre el producto, sobre el servicio que sea clara. Las condiciones, el alcance. La mercancía que usted compró, como es porcelanato, bultos de cemento, se le entrega en el primer piso de su casa o en el primer piso de su edificio. No subo mercancía, no subo paquetes, no subo cargas pesadas por escaleras, para poner un ejemplo. Entonces eso es importante aclarárselo al cliente. Ser muy claro y buscar siempre responder al cliente de una forma clara y precisa. No por generar una venta, comprometerse con el cliente o la información errada de le vamos a entregar su colchón en 8 días. Y cuando vamos a ver 8 días, no ha llegado el colchón. Y comienza entonces, no, que es que le pasó esto, que lo mandamos para acá. Eso no hay nada más harto y nada más aburrido para un cliente que como que lo empiecen como a pimponear. Necesita saber, ok, no van a entregar, qué pasó y cuándo me soluciona. Empatía, importante. Pues hay que de alguna forma entender al cliente sin perder la objetividad y entendiendo pues que yo trabajo para la compañía, saber hasta dónde puedo comprometerme con alguna situación. Ojalá que no tenga yo quejas y reclamos, porque si no es cuando, pues, ya después de que hay una queja, un reclamo, hay que empezar a salirse de la conducta normal o el desarrollo normal de los procesos de las operaciones para poder solucionar ese inconveniente que se presentó con el cliente.
no me entregaron la mercancía, llegó rota, me han dicho que me entregaban un día y ya han pasado 2 semanas y no aparece el producto, no, nadie me da razón. Entonces lo importante aquí recordando lo que habíamos antes es la comunicación, que sea clara, que sea precisa y pues que haya empatía. Empatía con el cliente es que el cliente sienta que está siendo atendido, que se le va a dar una solución para evitar que empiecen a generarse esas polémicas, esa euforia que puede generar la mala situación que está pasando por el cliente por un incumplimiento nuestro, por un error que hemos generado. Y rapidez es responder de manera oportuna. Esto no es responder lo primero para quitarse el cliente de encima, decir lo primero que se nos ocurra. Ah, no, no, es que su cama llegó con un rayón, entonces le vamos a cambiar la cama por una nueva y se demora 4 semanas. Y cuando se va a validar la información realmente, no es que le vayamos a cambiar la cama por una cama nueva porque es un rayón que pues puede entrar al área de pintura y a través de un proceso corregir lo que estaba con ese rayón. Entonces es importante tenerlo claro con nuestros clientes. Claro, hasta acá, damas y caballeros. Sí, señor. Bueno, ay, 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 muy bien. Entonces, continuando con el tema de servicio al cliente, ¿cómo creen ustedes que se puede mejorar el servicio? ¿Quién me dice? Con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna idea? Revisando los indicadores, puede ser del mes anterior o del trimestre y generando nuevos objetivos para el siguiente periodo. Sí, sí. Aunque bueno, sí, aclarar que pues, que sean los indicadores enfocados al cliente, cómo los mejoramos, cómo hacemos para subirlos a un mejor nivel. ¿De qué otra forma creen ustedes que podemos mejorar el servicio? Profe, pues yo creo que el mejoramiento depende también de ver en qué parte del servicio al cliente se está fallando, ¿no? Yo creería que primero hay que identificar bien, digamos, en qué parte se está fallando. Y un ejemplo, si es en la parte de la atención de la persona encargada hacia los clientes, pues no sé, dar como charlas o cosas así que sean como de tipo para que la persona, digamos, mejore si es cuestión de cómo sería hacia las personas, pues mejore eso, ¿no? Bueno, y ya si es algo más interno, pues ya ir buscando como otras herramientas. Ok, entonces, dentro de las cosas que ustedes han mencionado, pues la capacitación, ¿ok? Hay que entrenar, no todos tenemos las mismas habilidades y cualidades para atender clientes. El tema de atender cliente no es un tema fácil, ¿sí? Pues porque yo puedo de pronto no saber manejar la situación, entonces hay que entrenar a las personas pues para que me ayude, esa persona me ayude tan pronto empieza a atender el cliente, pues no generar inconvenientes, malestares, barreras que el cliente sienta y empieza a generar malos entendidos. ¿Qué otra cosa? Retroalimentación. Estar entendiendo, escuchando al cliente por los diferentes canales, diferentes medios que tengamos de comunicación con el cliente para saber qué ha encontrado mal, cómo cree que pudieran mejorar el servicio, cómo se podría hacer más fácil todos los procesos, y es una parte importante. Y lo otro es automatizar. Eh, Ahora suele pasar que en todas las compañías ya, pues uno antes tenía que llamar a un conmutador, voy a pedir una cita, entonces llama al conmutador, pida la cita, y eso
pues es complejo porque mientras que una persona atiende, ahora se han creado muchos bots, muchos robots, en donde uno llama y empieza uno a recibir preguntas. Si usted deme su nombre, voy a pedir una cita, por ejemplo. Entonces, deme su nombre, su cédula. ¿Usted del régimen contributivo o de qué régimen es? ¿A qué compañía pertenece? ¿Cita de qué necesita? ¿Por la mañana, por la tarde? Entonces, esas son herramientas que pueden ayudar en algunos casos a simplificar. Lo que no puede pasar es que si yo necesito, entonces le da, no, va a pedir una cita, no, es que necesito una medicina general, perdón, medicina general o ontología, pero yo no necesito una cita de medicina, no es un médico general, necesito es un médico, un oftalmólogo. Entonces, debe haber, y estas herramientas, estos robots de que ayudan en esa parte, pues deben tener opciones donde permitan que si después de agotar todas las opciones de una forma fácil, le permitan al cliente que se comunica, en este caso de esas llamadas que hace uno, poder contactar a alguien que le dé una orientación o es una cita particular o es una situación diferente a las que están preestablecidas. Eso es importante porque casos me han pasado en donde uno entra y necesita una atención particular porque las opciones que tiene el sistema no cumplen con mi expectativa. Entonces debe haber una forma rápida de poder contactar a alguien que me ayude o me direccione. ¿Sí? Miren, les voy a contar una situación particular y de puro servicio al cliente. Y hubiera sido una cosa muy sencilla de solucionar y no hubiera generado un problema ni la incomodidad que se presentó a esa persona. Un examen médico, estaba esperando que le entregaran los resultados y cuando le tomaron la muestra de sangre, no le confirmaron. La persona preguntó, ¿qué tengo que hacer? Ah, no, ahí le llega la información a su correo por WhatsApp. No le llegó nada. Y cuando empieza esta persona a averiguar, indagar, no, que tiene que ingresar el código de cliente. Entonces, código de cliente era un código que no le dieron en el momento que le tomaron la muestra. Entonces, ya primera molestia. Después comienza a comunicarse y después de 20, 30 llamadas logra contactar con alguien. No, no, señor, no le podemos solucionar. Esto tienen que hacerlo directamente en la oficina donde le tomaron la muestra de sangre en el laboratorio. Entonces, pues, ¿qué le toca a la persona? Dirigirse al laboratorio. Y llega esta persona al laboratorio a pedir que le solucionen su problema. Y en la entrada encuentra una señorita guarda de seguridad, pues que apoya, es la que orienta. Ay, ¿para dónde va? Y digita ahí y le da el papelito ¿para qué? Para que lo atiendan. Y entonces esta persona llega, ay, yo voy para el laboratorio. Ah, pero no hay nadie. Tienen que esperar hasta las 2 de la tarde. Y era la 1. Y la persona no puede esperar pues porque tenía otro compromiso. Y entonces le pregunta, señorita, pero no puedo esperar, ¿qué puedo hacer? No, no, tiene que esperar. Señorita, ¿qué puedo hacer? Necesito a alguien que me ayude, que me oriente, debe haber alguien que me dé solución. No, la única persona es esa, tiene que esperar. ¿Hay una oficina, un coordinador, alguien que dirija la oficina o algo? No, tiene que esperar. Es la única persona que le puede solucionar el laboratorio. Y así sucesivamente, y esta persona ya pues llegó a un punto donde pues no pudo esperar, necesitaba el examen y empezó así, bueno, a armar ahí como el bochinche, no le solucionaron, nadie le solucionaba nada, hasta que por fin se metió y por ahí empezó a meterse por todo lado de este sitio y encontró una oficina. Ya, señorita, necesito que me ayuden con tal cosa. Sí, pido una ficha. Entonces fue y pidió la ficha y le dicen, va y pide una ficha. Y se va para donde esta niña vigilante nuevamente a decirle, necesito una ficha para la oficina de allá. No, ahí pues le doy la ficha, pero usted pidió mal el turno, no lo van a atender. Bueno, N cantidad de problemas, hasta que por fin lo atendieron allá en su oficina, 5 minutos esperó, lo atendió la señora en la oficina, en una oficina de atención al paciente, y en 1 minuto le generó el documento con el resultado de examen. Entonces, des en cuenta que a veces es importante el tema de capacitar. Si esta señorita guarda de seguridad desde el principio
se da cuenta de la molestia, se da cuenta de la necesidad que tiene el cliente, no se enfrasque con el cliente, no se meta, eso no es en el buen sentido de la palabra, no es problema de ella. O sea, el problema de ella es atender a las personas, para dónde va y le da su tiquetico de el turno. Pero cuando ve que la persona no puede esperar y después le niega que no hay una oficina de atención al cliente, atención al usuario, pues nada. Si desde el principio la señora esta le dice, ok, señor, no está la persona en el laboratorio, pues vaya, sálgase del problema, mándelo a otro sitio donde sí hay alguien que pueda de pronto orientar o hacer. No sé si esta niña o esta vigilante, por querer hacer más, por evitar pasar problemas hacia la parte interna, pues se gana un problema ella por eso. Entonces, des en cuenta lo importante que es estar capacitando a la gente. Lo importante que se retroalimente a las personas y se le hagan conocer pues todas las situaciones que se pueden presentar. Y nada, lo que les decía, el tema de automatización, bien importante. ¿Listo? En la parte de servicio al cliente, ¿cómo me decía alguien algo? Bueno, entonces, estos son algunos aspectos importantes que nos ayudan también a orientar el tema de servicio al cliente. Entonces, es conocer al cliente, qué quiere mi cliente, el producto que estoy ofreciendo, que está comprando mi cliente, que lo está adquiriendo, para qué es, para qué lo necesita. Es un bien de primera necesidad, es un producto suntuoso, es un producto que se compra por gusto o por necesidad. Importante la comunicación. Aquí lo decíamos, importante es personalizar la comunicación, que el cliente eh, sienta que lo están escuchando, que el cliente perciba que le están escuchando y le están ofreciendo soluciones. El caso de la vigilante, si desde el principio la vigilante le dice al señor, permítame un momento, señor, veo cómo le puedo solucionar, o mire, al fondo hay una oficina de atención al usuario, créanme que se evita toda la molestia, la gritería, de pronto lo fuerte que llegaron a tratar a esta niña en ese sentido, hubiera sido de pronto más fácil, ¿sí? Prestar atención a los detalles, ¿sí? Casos en donde se hacen unas compras y el problema no es en el producto y va y se presenta, el problema es con la persona que entregó, que fue grosera, que no fue clara, no le hizo firmar, no le dio la información completa del producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mostrar que realmente tenemos interés por el cliente, ¿sí? Que no es por decir que nos interesa el cliente, no, sino que realmente nos interesa que el cliente esté bien, que el cliente tenga una experiencia diferente en nuestro negocio, ya sea un servicio o ya sea un bien. Generar confianza, construir confianza con mi cliente, mejorar los tiempos de respuesta y lo importante, pues la amabilidad. Son algunos aspectos que son relevantes para el tema de servicio al cliente. Bueno, estos son algunos de los indicadores, métricas que se utilizan en la parte de servicio al cliente. Aquí apenas las voy a mencionar, no voy a entrar a profundizar mucho, sino es para que las tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Y en esto pues tenemos satisfacción del cliente, pues lógicamente cómo está o cómo se siente el cliente con el producto o el servicio recibido. Hay una tasa de retención, que es lo que hablábamos al principio, es garantizar que el cliente vuelva a comprarme, que el cliente vuelva a solicitar mis servicios, ¿sí? Y eso pues hay diferentes indicadores, porcentajes, estos son los más relevantes. Una respuesta oportuna, pues de todas las solicitudes, el tiempo promedio que se demora una solicitud de un cliente para que le demos respuesta o cerremos el caso. Y tasa de resolución es garantizar que medir cuántos casos recibo y cuántos casos he solucionado satisfactoriamente para el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, estas son algunas de las mediciones o métricas que se utilizan para el tema de servicio al cliente.
Para hacer todas estas métricas y servir al cliente, ahorita vamos a ver una herramienta muy sencilla que es parte del ejercicio que ustedes van a desarrollar, que es una escala que me ayuda a mí a poder valorar qué tan bien o qué tan mal se ha sentido el cliente o ha sido su experiencia del cliente en esa compra de ese producto o en ese servicio que adquirió. Bueno, estos son otras indicadores, la tasa de abandono, pues entonces son cuántos clientes han abandonado el servicio en X periodo que se determine, la tasa de retención, cuántos clientes se mantienen o prefieren mi empresa. El NPS, pues es una sigla que se denomina Net Promoter Score, que es la lealtad y la probabilidad de que el cliente me recomiende a otra persona. El voz a voz que normalmente uno conoce, eso también se mide. O hay otra que se llama el CES, Customer Effort Score, que es cómo se mide cómo es, qué tanto trabajo le cuesta al cliente utilizar un producto o un servicio eh, durante un periodo, ¿sí? Hay otro que se llama el Customer Satisfaction Score, pues satisfacción del cliente, y el SPS Service Partners Satisfaction, que es el grado de satisfacción del cliente con los servicios que se están brindando. Pues son algunos de los indicadores. ¿De acuerdo? Dentro de esos indicadores hay unos bien importantes que ustedes deben conocer y esto ya es cuando normalmente hay una situación particular y se llaman los PQRS. Los PQRS, ¿ustedes saben qué significa ese PQRS? Peticiones, quejas, reclamos y Tiene que- sugerencias. Muy bien, Helber, muchas gracias. Estos se llaman las peticiones, quejas y reclamos. ¿Qué diferencia hay entre una queja y un reclamo? Pues la queja es por la calidad de, como tal del servicio y un reclamo es algo ya más de servicio al cliente, tal vez. Sí, tiene como la idea y es por ahí. Sí, una queja es, oiga, pasó esto. Un reclamo es que ya hubo una afectación y estoy pidiendo que recibí yo algo en contraprestación, me cambien el producto, necesito una compensación, necesito que de alguna forma se generó una insatisfacción mayor por parte del cliente. Aquí vamos a ver unas definiciones rápidamente de esto, eh, porque esto de la verdad es bien profundo, pues, pero sí es importante tenerlo un poco claro, ¿sí? Eh, y al finalizar el servicio al cliente, muchas veces se pide al cliente que me evalúe. No sé si ustedes han tenido la oportunidad que están comprando un producto o están en alguna parte de atención y encuentra uno unas caritas y le digan a uno, ¿cómo se sintió usted? Y le piden a uno que marque una carita de las que hay ahí. Si han tenido o han hecho algún tipo de valoración de ese tipo. ¿Alguien? Sí, ahora es muy común verlo en los correos electrónicos masivos, así que te colocan es una forma fácil de ir capturando esa información de satisfacción del cliente. Sí, entonces, exacto. Entonces le ponen unas caritas para que uno, según como haya eh, sentido el servicio, como haya, se sienta uno con el servicio o el producto, le dicen califique y díganos en qué carita está usted de las que tenemos aquí. Entonces le pueden pasar tres, le pueden pasar cinco. Bueno, hay diferentes caritas. Ahorita ya vamos a ver esa parte, ¿sí? Entonces, de esa parte, en esa parte es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Alguien activó por ahí alguien se le activó por ahí el micrófono. Bueno, listo. ¿Preguntas hasta acá?
Bueno, muy bien. Y vamos ahora a entender aquí un poquito cada una de estas. ¿Qué es una petición? ¿Qué será una petición? Es como una solicitud. Pues cuando hacemos una petición es una situación en donde el cliente puede pedir una información, puede pedir una aclaración del producto, digamos que entre comillas no es crítico, ¿sí? Entre comillas no es que sea algo malo, ¿sí? Puede decir, mire, ayúdenme eh, a aclarar cómo opero esto lo puedo usar en este voltaje, esto que compré lo puedo lavar en agua caliente, bueno, son cositas aclaratorias en muchos casos, ¿de acuerdo? Ya después de eso, pues viene una queja y ya en la queja es cuando el usuario tiene se ha sentido que le han prestado un mal servicio por la forma en que lo atendieron, por la falta de información, la forma en que le entregaron el producto, se puede haber presentado una demora y eso hace parte de lo que es una queja. Ya cuando hablamos del reclamo, eh, es cuando, como les decía, es importante ya tenerle mucho más atención a un reclamo, porque un reclamo el cliente está ya en otro nivel de inconformismo, está pidiendo ya que se revise un proceso, que se haga un ajuste, que le cambien el producto a la persona, que se le reconozca algo por el tiempo que o por el inconveniente que se presentó, porque pudo haber, no sé, compró una camisa y la metió y le manchó otra ropa, o compró un producto que decía que servía para hacer ciertas cosas y no era claro y no funcionaba así, o que para que funcionara así tenía que comprarle un aditamento o un accesorio. Entonces ahí es cuando ya empieza a verse, digamos que a generarse ese malestar. Y muchas veces en el reclamo se pide un resarcimiento económico de la situación que se puede haber presentado. Y por último, tenemos la sugerencia. Entonces, en la sugerencia, pues, el cliente lo que ve es una oportunidad de mejora y lo que hace es tramitarla o contactarse por los canales para decirme, ustedes pueden mejorar esto. Mire que la persona de servicio del transportador llegó a entregarme y no conocía que era el producto que me estaba entregando y no supo explicarme ni siquiera cómo ponerlo o en dónde podía consultar para instalación o para la operación, etcétera, etcétera. Entonces, des en cuenta que estos son los 4 niveles de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Vamos a hablar sobre lo que es la escala Likert. Entonces, esto es lo que yo les decía a ustedes, las caritas, ¿sí? Y esta escala Likert es una escala que se creó por un señor de apellido Likert, en donde lo que se buscaba era una herramienta para poder hacer un análisis y una investigación de la percepción de servicios que podía tener una persona, ¿sí? Cómo era la actitud, cómo se había sentido la persona en un proceso, con la compra de un servicio, con la adquisición de un bien, ¿sí? Y lo que buscaban es tener eh, esta escalita ahí con las caritas, poder decir si estuve muy insatisfecho, estuve insatisfecho, ni insatisfecho, ni insatisfecho, aquí estuve pues un poco satisfecho o estuve muy satisfecho. Y esto es lo que yo les decía a ustedes. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que yo empiezo a preguntar muchas cosas para evaluar un servicio. Y en cada una de esas cosas, o cada una de esas preguntas, pues yo voy a evaluar alguna de estas 5 que ustedes ven ahí, ¿de acuerdo? Eso es la escala de Likert, ¿sí? Es una respuesta pues, psicométrica que se utiliza para cuestionarios y conocer la respuesta de la percepción de la persona sobre ese servicio. ¿Mm? Esta escala de Likert se puede medir o se puede incluir entre 2 o más opciones. Normalmente utilizan siempre impares. eh, triste, ni triste ni feliz o feliz, ¿sí? Y se utiliza entre 5 y 7 ítems o 5 y 7 niveles, que digamos que cada carita es un nivel.
cada carita es una medición. Si yo fuera a medir esto, podría ser que la carita triste esta puede estar de 0 a 20, la menos triste de 20 a 40, esta que es ni fu ni fa entre 40 y 60, esta que está un poquito feliz podría estar entre 60 y 80 y pues lo que estoy tratando es de explicarles que esto yo lo puedo bajar a números porque necesito después hacer una medición cuantitativa de cómo percibía el cliente y la última iría entre 80 y 100. Entonces es para que ahorita lo veamos. Esto es también entender si fue negativo o positivo la situación que presentó el cliente en ese punto. El pago de las cajas, el empaque del producto, la información sobre los usos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos aquí a ver un video pequeño sobre esto de la escala de Likert para hacernos tener aquí una mejor idea de cómo funciona esta escala. Pongamos acá tan pronto vean el video, por favor me avisan. Ya se está viendo. ¿Están escuchando? Sí, señor. Señor. Bueno, muy bien. Escala Likert. En la investigación, obtener información sobre las opiniones y actitudes de las personas hacia el objeto de estudio en cuestión es de suma importancia. Aunque existen diferentes métodos, uno de los más utilizados por su sencillez y practicidad es la escala Likert. A través del presente material, comprenderás qué es y para qué sirve la escala Likert. Serás capaz de crear ítems Likert, construir escalas Likert, probar su validez y confiabilidad e identificar las pruebas estadísticas más comunes para la escala. ¿Qué es la escala Likert? Puede sonar como los likes de Facebook y su función es similar. La escala Likert fue nombrada de esta manera en honor a su creador, Francis Likert, quien tuvo contribuciones muy importantes en el terreno de la medición psicológica en el sector organizacional y comercial. La escala Likert es una escala psicométrica que mide la actitud, es decir, la valoración positiva, negativa o neutra de un objeto y permite determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. Sus tres dimensiones son afectivo, cognitivo y conductual. La ventaja de la escala Likert es la sencillez en su creación y aplicación, pero para que la escala sea efectiva, debes tener presentes las siguientes recomendaciones. Todas las afirmaciones deben guardar alguna relación con el objeto de estudio. Las afirmaciones con doble significado son muy ambiguas, por lo cual cada afirmación debe expresar una sola idea. Hay que evitar enunciados que solo son aplicables a grupos restringidos de personas. Las afirmaciones no deben tener conceptos relacionados de forma confusa. Hay que evitar el vocabulario de las jergas, excepto cuando sirvan a un objeto particular. En el proceso de construcción de escalas Likert, se recomienda llevar la siguiente secuencia. Definir el objeto actitudinal, recolectar o redactar enunciados, determinar las categorías de los ítems y, por último, administrar la escala a una muestra que sirva para identificar áreas de oportunidad y que determinen si está lista para su aplicación. Validez y confiabilidad.
La confiabilidad de la escala Likert depende de la calidad y cantidad de los ítems. A mayor número de ítems diseñados de acuerdo a las recomendaciones antes mencionadas, mayor será la confiabilidad. Para comprobar la confiabilidad de una escala Likert, se recomienda aplicarla a una muestra no menor al doble de ítems de la que está compuesta. De la muestra, seleccionar al 25% que presentaron las actitudes más negativas y al 25% con las actitudes más positivas, y aplicar nuevamente la escala. Si los puntajes obtenidos son opuestos entre los grupos, nuestra escala gozará de confiabilidad. La validez se refiere al grado en que la escala mide realmente lo que se propone. Para garantizar este apartado se recomienda preparar una lista de variables o rasgos de interés relacionados con la aptitud a medir, jerarquizar variables según su importancia, decidir cómo vamos a medir cada variable. Por su objetivo de medir actitudes y opiniones, en términos estadísticos, los datos de mayor valor serán la mediana y la moda. La mediana hace referencia al valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenador, mientras la moda es el valor que tiene mayor frecuencia en la distribución de datos. Bueno, entonces esto es pues una presentación para entender un poquito más cómo funciona la escala Likert, ¿de acuerdo? Entonces, des en cuenta, por ejemplo, aquí en esta escala, en donde tenemos los 5 ejemplos que mencionábamos antes, del 1 al 5, en donde digamos que la parte negativa son del 1 al 2, en donde está, o sea, se denomina como totalmente en desacuerdo. Y lo positivo está de acuerdo o totalmente de acuerdo. Y este es un valor intermedio indiferente donde pues ni le va ni le viene, ¿sí? La escala Likert lo que hace es colocar esta marcación para un número de preguntas y con eso uno puede saber si cuál fue la percepción de la persona para esa pregunta, para esa situación particular, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto son preguntas que se hacen en diferentes eh, aspectos. Ay, Dios mío. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Creo que la innovación es el elemento más importante a la hora de iniciar una startup. Entonces, una empresa de esas nuevas que han salido ahora, entonces, totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente desacuerdo. Lo que el cliente va a hacer es marcar acá o puede marcar acá. Esto me va a dar a mí, digamos que en una tabla, una valoración. Esto puede significarme a mí un 50% y esto puede significarme a mí un 70%, según como yo le dé valores a cada una de estas situaciones. Y al final, pues si tengo muchas preguntas, al final voy a calificar el total. Y esa calificación, ojo, pero califico yo solamente una, ¿sí? O califico, aquí yo marqué dos, pero en la escala Likert uno solo puede marcar una sola. Aquí fue que marqué dos, pero uno solo marca una, para entender, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta acá? El sabor de la comida que consumo es lo más importante para elegir un lugar en el que comer. Y lo mismo, entonces des en cuenta que están las 5 preguntas. Unas positivas, que son esas que están acá, y unas negativas que están acá. Ay, Dios. ¿Sí? Y la persona va a responder una sola de todas. Entonces de pronto puede ser que la persona diga que sí, que para él lo más importante es el sabor de la comida. Entonces marcaría acá. Y lo último, tengo planeado adquirir un automóvil en los próximos 6 meses. Totalmente en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Entonces, según esto, pues en desacuerdo, por ejemplo. Y uno va marcando, ¿sí? Y por cada pregunta se utiliza este mismo rango de valoración, ¿de acuerdo? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. No, señor. Bueno, muy bien.
Y esto es lo que les decía, ya estábamos viendo valores en donde la persona marca, pero digamos que yo, dependiendo de cómo voy a hacer la valoración, yo puedo tener estos rangos de 0 a 25, de 26 a 44, 45 a 55, 56 a 84, 85 a 100. Y lo que hace la persona es marcar. Entonces, cuando la persona marca aquí, yo sé que esto va a tener una valoración que me puede dar entre 56 y 84 puntos. O yo puedo determinar que esto es aquí 20 puntos, aquí son 30, estas son 50, aquí son 80 y aquí son 100. Eso sí lo puedo hacer yo. Entonces, la mercancía fue entregada en buenas condiciones. Entonces, yo marco de acuerdo. O si estoy totalmente de acuerdo, marcaré acá. Si estoy totalmente de acuerdo. Aclaro, aquí marqué 2, pero yo solo debo marcar una. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en que uno trabaja con esta escala de Likert. ¿Quedó claro cómo es esta? Es muy sencilla. Tengo 5 niveles o 7 niveles, dependiendo, pero pues recomendable es trabajar solo con 5. Totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Listo? Así como vimos en estos ejemplos. Esto es un ejemplo, pues, para que vean que ese totalmente de acuerdo debe tener una ponderación, porque yo al final, después de evaluar 5 o 10 preguntas, debo decir, mi cliente el total del puntaje que tuvo mi cliente, por decir algo, fueron 60. Entonces, en general, de las 5 preguntas que hice, de las 3, 4, 6, 7, 8, mi cliente está de acuerdo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, si aplica o no aplica. ¿Preguntas, dudas e inquietudes? Pues creería que no existe problema. Bueno, muy bien entonces. Bueno, vamos ahora a explicar la evidencia. Entonces, esta evidencia es la siguiente. Evidencia RAP 1740, matriz indicadores de la operación. Para cuantificar o valorar la prestación del servicio, la metodología que se ha considerado en los últimos tiempos tiempos está relacionada con la satisfacción del cliente, y es por eso que dentro del componente formativo, planes de mejoramiento, en el numeral 1 podrá encontrar la información relacionada con la metodología de medición de la satisfacción del cliente. Entonces, en la plataforma encuentran planes de mejoramiento, numeral 1, todo lo que es cómo se mide el cliente. Como se ha venido desarrollando en el contenido del programa, la matriz hace referencia a una tabla de Excel, ¿sí? A una tabla de Excel eh, con la cual se puede comparar y presentar datos solicitados de forma ordenada y con la facilidad de operarlas para determinar cálculos. Con la ayuda de una herramienta ofimática y los indicadores estudiados dentro del programa relacionado con el servicio al cliente, que inciden en su calificación, analizar la siguiente información y proceder con la evidencia. Considerando la siguiente escala de Likert y los datos ejemplo de una encuesta realizada al servicio de transporte de pasajeros individual en la ciudad X, se podrá elaborar la siguiente matriz. Entonces, aquí ya, pues, aquí hay una tablita donde se habla de el índice de satisfacción del usuario en la escala de Likert para medir la satisfacción del usuario. ¿Listo? Entonces, des en cuenta, aquí hay 7 ítems. Totalmente insatisfecho, moderadamente insatisfecho, ligeramente insatisfecho, ni satisfecho ni satisfecho, ligeramente satisfecho, moderadamente satisfecho y totalmente satisfecho. Y des en cuenta que aquí hay una valoración. Esto es un ejemplo. Yo les había hablado a ustedes que habían 5 que puedan trabajar en 5 o 7 rangos. Sugerencia, trabajen con 5. Aquí pongo el ejemplo
que pusieron para el ejercicio colocan 7, pero trabajen con 5, no se pongan a sacar más porque pues es un poco más complejo. ¿Listo? Lo importante es que tengan en cuenta esta valoración porque al final la van a necesitar. Lo otro que dice aquí es, mire, la valoración sobre los factores que determinaron el servicio al cliente. Y entonces, aquí hay un aspecto de atención al cliente, amabilidad, ambiente agradable, seguridad y comodidad. Estos son como grupos en los que se asociaron algunas preguntas para validar. Y entonces, en atención al cliente, por ejemplo, el cliente opinó 81. Entonces, si opinó 81 según esta tabla, estaba moderadamente satisfecho. ¿Sí me hago entender? La relación que hay entre esta tabla y esta acá. Entonces, aquí, en la parte de atención al cliente, el cliente calificó moderadamente satisfecho porque está con 81. En amabilidad, entonces hay un ítem que hablaba de vocabulario y aquí dice, vocabulario 87. Entonces, quiere decir que estuvieron totalmente satisfechos, que el vocabulario fue el adecuado. Amabilidad en el conductor, 86. Quiere decir que lo calificaron aquí también con totalmente satisfecho. Y así sucesivamente, pues va uno, esto que está plasmado ahí en la matriz que ustedes van a elaborar, pues se puede evidenciar aquí en una tablita mostrando cuál fue la evaluación en área de amabilidad. En amabilidad se evaluaron algunos aspectos como la disciplina, la amabilidad y el vocabulario. En ambiente agradable, cómo era la vestimenta, cómo era el confort del vehículo, qué tal la higiene. Y calificaron esto. Y así es pues la forma. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una matriz en donde se va a pedir un título, ¿sí? Nombre de la matriz, los títulos, pues las columnas que ustedes vayan a nombrar para hacer la valoración, el nombre del indicador, descripción de los aspectos, incluye el indicador que hace referencia y la escala de asignación. Esta escala de asignación la que veíamos aquí. Esta es la escala de asignación, ¿sí? Entonces ustedes van a marcar según lo que corresponda. ¿Cuál va a ser la justificación? Y hay que hacer un formulario, damas y caballeros. Importante es un formulario utilizando la escala de Likert con una extensión mínimo de 20 preguntas para medir el grado de satisfacción del cliente después del proceso de entrega. Entonces, todos los aspectos que un cliente pueda medir de la entrega de un producto, lo tienen que colocar ustedes. Bueno, aquí vamos a hacer aquí una pequeña observación. No vamos a trabajar con 20, solamente van a ser 10 preguntas. ¿Sí? 10 preguntas. Aquí voy a cambiarles esto para que hagan solamente 10 preguntas. Entonces, esas 10 preguntas tienen que ir enfocadas a trabajarlo así. Entonces, una pregunta es, no sé, el conductor se identificó con su carnet de la empresa y aquí entonces la persona marcará que la persona portaba correctamente el uniforme, estaba limpio y entonces esa es otra pregunta. Cuando la persona llegó, le presentó la tabla o la ficha o el comprobante de entrega de su pedido, le pidió que verificara en presencia suya el paquete que recibió, las condiciones de entrega, le hizo firmar el acta de entrega o la guía de entrega, le manifestó cuál era la línea de servicio al cliente para atender, para comunicarse en caso de cualquier inquietud o pregunta. Entonces, esas son preguntas que ustedes van a tener que hacer. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? 20 preguntas, como lo dice aquí la evidencia. 20 preguntas, 20 preguntas en donde van a pedirle a la persona que evalúe el grado de satisfacción del cliente. Entonces, y luego de eso, pues tienen que hacer una escala algo parecido a esto. Entonces, en donde uno con una tablita puede evaluar de las 20 preguntas, lo pueden asociar en 3. El paquete, la presentación del conductor, documentación. Y ustedes sobre eso hacen preguntas para que puedan hacer una discriminación por grupos en presentación. Entonces,
el uniforme, el carnet, en documentación, le presentó la guía de entrega, le hizo firmar la guía de entrega, le entregó el desprendible de la guía de entrega. En servicio al cliente, le entregó, no sé, ustedes lo pueden ahí crear, le entregó el desprendible o el folleto con la información de servicio al cliente o las líneas de contacto para aclarar cualquier inquietud. Y eso sí, pues lo tienen que desarrollar ustedes. Pero hay que hacer 20 preguntas utilizando la escala de Likert, que les recuerdo que es esta, como la que ustedes ven acá o ven acá, preguntando 20 cosas sobre el proceso de entrega. 10, profe, ¿no? 10, perdón, 10, sí, 10, aclaro, 10 preguntas, 10 nomás. Gracias. 10, sí, 10 únicamente. Entonces, 10 preguntitas preguntando sobre aspectos de la entrega. La presentación, la documentación, el servicio, la información del paquete, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esto, pues, hay que presentarlo en un PDF, lo pueden hacer en un Excel, lo pueden presentar en un PDF. Ojo, si lo presentan en un PDF, que sea claro, porque a veces transcriben, copian y pegan de Excel a PDF, a un Word y después lo pasan a PDF y a veces quedan cortadas las partes. Mi recomendación, envíelo en un Excel con portada, introducción, el desarrollo del trabajo, la tablita de las 10 preguntas y luego las 10 preguntas, el cuadrito con las imágenes de qué preguntamos en servicio al cliente, en paquete, en servicio, así como estaban las tablitas, estas tablitas para uno poder ver, ok, en amabilidad pasó esto, en atención, en ambiente agradable, en seguridad y qué preguntaron en cada una de esas. ¿Listo? Y lógicamente, pues tienen que hacer aquí una matricita donde digan qué es lo que van a medir y cuáles son los indicadores o bueno, cuáles son los aspectos que están midiendo. ¿Listo? Listo, listo. No sé si tengan alguna inquietud, duda, pregunta, aclaración. Sí, sector, respecto del formulario, es que no me quedó claro. Hacemos el formulario y aparte, como cuando explicabas en lo del Excel, colocar la tablita con las preguntas, o es el formulario hacerlo y ejecutarlo para recolectar la información para poder ponderar, o Son dos cosas. Son dos cosas. Es un formulario, pongo este que lo ven también en pantalla, en donde ustedes van, la mercancía fue entregada en buenas condiciones y aquí pues totalmente en desacuerdo y tienen que ir 10 preguntas con preguntas sobre la entrega. El conductor se presentó, le presentó el carnet, se identificó, tenía bien su uniforme, fue amable con usted, fue claro en la información del proceso de evolución, la caja estaba totalmente empacada, la caja tenía, estoy aquí botando ideas, la caja estaba bien empacada, igual, totalmente en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y totalmente de acuerdo. La caja traía sticker de identificación, sí, traía sticker. La caja estaba en buenas condiciones, eso. Entonces, hay 10 preguntas que tienen que hacer. ¿Listo? Y luego de las 10 preguntas hay que hacer una matriz parecida a esta, en donde yo esas 10 preguntas las puedo dividir en 3 o en 4 grupos y las agrupo. Entonces, en la parte de amabilidad, hay 2 preguntas de amabilidad y cuáles fueron y cómo quedaron calificadas. En la parte de producto, entonces en producto, la caja, 3 preguntas de caja. Llegó la caja completa, llegó la caja en buenas condiciones, traía la marcación y los plásticos de envoltura en buen estado. En amabilidad, la persona se dirigió a usted correctamente, estaba bien uniformado, le presentó el carnet y ustedes lo pueden cuadrar en 3, 4, como ustedes quieran segregar. Des en cuenta que aquí habla de atención al cliente, amabilidad, el ambiente, pues aquí no será ambiente, aquí será entonces cómo fue la entrega y ustedes lo agrupan 3, 4 preguntas para amabilidad, 2 o 3 preguntas para cómo entregaron la caja. ¿De acuerdo? Sí me hice entender. Y es lo primero que tienen que presentar es cuáles fueron las preguntas, las 10 preguntas y cómo quedaron calificadas. Entonces aquí seguramente habrá otra pregunta. Ustedes harán aquí otra pregunta con estas mismas condiciones y de pronto el cliente calificó acá. Estuvo en desacuerdo porque la caja le llegó rasgada, el plástico del envoltorio. ¿Listo? Y hacen las 10 preguntas en un cuadrito como este y las califican.
Eso pues les debe dar como un total, y luego de que han hecho esto, lo que hacen, esas 10 preguntas las consolidan aquí y las separan y muestran aquí un cuadrito, una matricita así para poder identificar cómo fue la evaluación y comparar, le fue bien, le fue mal, según lo que ustedes o el cliente haya percibido en la pregunta, ¿de acuerdo? Listo, Sí, ahora sí, sí. muy claro, instructor. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, duda, pregunta? Son 10 Las preguntas, preguntas ¿no, son, cierto, profe? Perdón, Sergio estaba preguntando, ¿alguien habló? Sí, son 10 preguntas. Sergio me iba a preguntar qué. las preguntas son creadas por nosotros, las Sí, que nosotros, las preguntas son creadas por ustedes con base en lo siguiente. Formulario para recolección de información con la implementación de la escala de Likert, debe 10 preguntas para medir el grado de satisfacción del cliente después del proceso de entrega. Entonces nos vamos a imaginar que el cliente va a recibir un paquete, o una caja, y en ese proceso de recibir esa caja que le va a llegar a domicilio, ¿cómo lo van a evaluar ustedes? Con base en esa información, ustedes tienen que hacer las 10 preguntas, las que ustedes quieran. Pues lógicamente, pues que sean preguntas lógicas y que estén relacionadas con la entrega de una caja. ¿Ok? Entonces, dejen volar su imaginación. ¿Qué puedo preguntar? Ah, que si la caja llegó completa. El plástico que envuelve la caja llegó sin rayones. Traía un sticker de identificación. Luego, el transportador se identificó. Me informó sobre la línea de servicio al cliente o servicios técnicos y me entregó un folletico. Me hizo firmar la guía. Me entregó copia de la guía con la información de entrega. De cosas de esas tienen que, pues, colocar las preguntas que ustedes quieran colocar, que estén relacionados con la entrega de un paquete y que me permitan medir la satisfacción que tuvo el cliente en ese proceso. Ok. César, ¿voy a preguntar algo? No veo nadie más por ahí. Bueno, eso es, damas y caballeros. Les recuerdo que es una actividad grupal hasta el miércoles 8 de octubre. Nada. Cualquier inquietud, duda, pregunta, estamos atentos. Eh, y nada, ojo con los que están con evidencias pendientes, por favor, que ya nos queda muy poco tiempo para quedar al día. Profe, una pregunta. Claro, Eh, hacemos en la encuesta, pero esa encuesta sobre cuántas personas va realizada. ¿Solamente una persona? O sea, son 10 preguntas, pero ¿a cuántas personas o cómo lo sí, sí, hacemos? una sola persona. Para el ejercicio, Ah, una ok. sola persona. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Sí, una sola persona y si quieren colocar más, perfecto, pero no, mínimo una. Micho, es lo que se les pide. Importante aquí es practicar un poco cómo se hace la encuesta, cómo se monta la matriz. Eso es. ¿Listo? Bueno, damas y caballeros, si no es más, les agradezco por su tiempo. Les deseo una feliz noche y ya por último, nuevamente felicitarlos. Ya esto se acabó, ya lo que fue. Ojo, recuerden que el 15 tenemos que estar al día en todo. Sajuna y Sofía. Para eso necesitamos que estén ustedes al día en evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, nada, felicitarlos porque ya se van a pasar a la parte productiva y ya en poco tiempo, pues su graduación como tecnólogos. Entonces, muchas felicitaciones y un último esfuercito para cara que quedemos todos al día. Entonces, feliz noche Profe, y que muchas descansen. gracias, que descansen. A ustedes, gracias. Profe, muchas gracias. Buen descanso. Bueno, a ustedes que